Vamos a ponernos de pie para nosotros leer. Solamente vamos a leer un versículo inicial y es Salmo 37, 7a. Cuando digo 7a es la primera frase del verso. Salmos 37, versículo 7a. Dice así la palabra del Señor: guarda silencio ante Jehová y espera en Él. Vamos a leerlo todos juntos. Esa sola frase. A la cuenta de 3. 1, 2 y 3. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. Muy bien, hermanos, vamos a orar. Vamos a pedir la dirección a nuestro Dios. Señor, gracias por todo lo que tú has hecho hasta ahora en medio nuestro. Rogamos, oh Dios, que tú traigas una bendición especial a cada uno de nosotros, que tú obres en nuestros corazones. Tú sabes, oh Dios, cuáles son nuestras necesidades espirituales. Tú sabes, Señor, cuáles son nuestros problemas, nuestras inquietudes. Y te ruego, Dios, que a través de tu palabra tú puedas ministrar nuestras vidas, Señor. Obra con poder en nosotros. Si hay alguien que todavía no conoce a Cristo, que tú puedas concederle, Señor, la oportunidad en esta mañana de dar ese paso de fe para convertirse en un discípulo de Cristo Jesús. Bendícenos, oh Dios, en esta mañana y obra por medio de tu Santo Espíritu con poder. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, queremos hablar en esta mañana del tema el gozo de esperar en el Señor. El gozo de esperar en el Señor. El gozo debe ser una de las actitudes que deben reinar en la vida de un cristiano. Si usted es cristiano, el gozo debe ser parte de esa actitud en usted. De hecho, la Biblia dice que el fruto del Espíritu Santo es amor y luego dice gozo. Nosotros debemos entender que el estado que debe estar en nosotros en cualquier circunstancia, tanto positiva como negativa, debe ser el gozo. Si yo estoy en una situación en la que todo está marchando perfectamente bien, yo debo estar gozoso como cristiano. Pero si no estoy marchando bien en mi vida, aún ahí yo tengo que tener gozo. La Biblia nos dice en 1 Tesalonicenses 5:16, estar siempre gozosos. Es decir, ese debe ser el estado del cristiano. Frente a cualquier circunstancia, yo debo estar gozoso. Y en el versículo 18 del mismo capítulo de Tesalonicenses, nos dice que debemos dar gracias a Dios por todo, porque esa es la voluntad de Dios para nosotros. Y a veces nosotros pensamos que en la vida del cristiano todo es color de rosa, y no todo es color de rosa. A veces pensamos que todo tiene que marchar a la perfección, y no todo va a marchar a la perfección. Y aún en esa circunstancia difícil de mi vida, yo debo estar gozoso. El salmista David, en este versículo, el dulce cantor de Israel, expresa la manera que yo debo adoptar frente a la espera en Dios. Si yo voy a esperar en Dios, dice David que yo debo que adoptar una actitud. Y dice el versículo que yo debo guardar silencio ante Jehová. Lo contrario a eso sería yo quejarme con Dios. Lo contrario a eso sería preguntarle a Dios por qué está pasando eso en mi vida. Lo contrario a eso sería decir, ¿cuándo, Señor, tú vas a resolver eso? Y no, hermanos, frente a cualquier circunstancia, yo no tengo que quejarme con Dios. Yo no tengo que preguntarle a Dios por qué. Yo no tengo que decirle a Dios cuándo. Simplemente guardar silencio ante Jehová. Debemos entender que a Dios no le gustan las quejas. Un corazón querelloso es un corazón que no tiene gozo. Si usted es un cristiano que se está quejando y que constantemente usted se está quejando, déjeme decirle que en su vida no hay gozo. Porque un corazón lleno de gozo no se va a quejar. Es un corazón agradecido con Dios. Es un corazón que entiende la voluntad de Dios y la soberanía de Dios. Pero si yo me estoy quejando constantemente,
Es como diciéndole a Dios, Señor, todo lo que tú estás haciendo en mi vida, tú lo estás haciendo mal. Mi hermano, Dios nunca hace nada mal. Dios nunca se equivoca. Y cualquier circunstancia que esté pasando en nuestra vida, yo debo verla dentro de la voluntad del Señor. Yo no puedo entender que es porque Dios lo está haciendo de manera arbitraria. Aunque veamos que Dios hace un silencio que parece eterno, usted y yo debemos esperar con gozo, sabiendo y entendiendo que Dios está trabajando a nuestro favor. Como decía la canción, cuando Él está en silencio, el que está orando. Y quizá yo pienso que ese silencio es eterno, que yo estoy clamando a Dios y yo no veo la ayuda de Dios. Tenemos que esperar en el Señor. Cuando nos impacientamos, cuando nos quejamos, cuando hacemos preguntas necias, no estamos actuando con la seguridad del gozo que se produce al esperar en Dios. Si yo me estoy impacientando, si yo me estoy quejando, yo no estoy actuando en esa seguridad que da esperar en el Señor con gozo. Normalmente, ¿cuándo es que usted y yo esperamos en Dios? Mucha gente espera en Dios cuando tiene un problema de salud. Un problema de salud que es terminal, que sabemos que no tenemos la situación, me llegó un cáncer a mi vida, sé que los médicos no tienen la solución a eso, ¿y qué tengo que hacer? Esperar en Dios. Y déjeme decirle que yo conozco personas que han esperado en Dios frente a una situación de salud grave y Dios ha obrado en su vida. ¿Pero por qué? Porque esperaron en Dios, guardaron silencio ante Dios. Cuando tenemos que tomar decisiones importantes en la vida, tenemos que esperar en Dios. Si usted es una joven o un joven que se quiere casar, ¿usted sabe qué tiene que hacer? Tiene que esperar en Dios. Si usted no espera en Dios, usted va a tomar una mala decisión en su vida y usted va a tener quizás un matrimonio, una vida familiar que no es la que a Dios le agrada. ¿Por qué? Porque usted no aprendió a esperar en Dios. Quizá usted se pregunta, ¿qué voy a hacer en cuanto al futuro de mi vida? ¿Qué usted debe hacer? Esperar en el Señor. Quizá usted se pregunte, ¿cómo yo voy a criar a mis hijos? ¿Qué voy a hacer para criar a este hijo, a esta hija que me está dando problemas? Tenemos que esperar con gozo en el Señor. Quizá usted va a iniciar un negocio y usted no sabe si le va a ir bien o mal, pero tiene que poner eso en las manos del Señor y esperar en el Señor. Cuando se presentan diversas necesidades, también tenemos que esperar en Dios. Mire lo que dice Salmos 22, quiero que vayamos allá, Salmo 22, versículos 4 y 5. Dice así la palabra del Señor: en ti esperaron nuestros padres, esperaron, ¿y qué dice la palabra de Dios? Y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados, confiaron en ti y no fueron avergonzados. ¿Qué hicieron los israelitas? Esperaron en el Señor. ¿Y cuál fue la respuesta del Señor? Librarlo de la necesidad que les estaba agobiando. Nosotros, hermanos, tenemos que esperar con gozo en Dios. Y hay 4 razones que yo quiero que usted entienda por las cuales nosotros tenemos que esperar en Dios. En primer lugar, debemos esperar con gozo en Dios porque Dios siempre llega a tiempo. Óigame bien, yo debo esperar con gozo en Dios porque Dios siempre llega a tiempo. No hay problema, situación, circunstancia que usted esté atravesando en su vida. Si usted es un hijo de Dios, que Dios va a dejar que usted se esté ahogando. No, quizá el agua le está llegando aquí, quizá usted se está casi ahogando, pero Dios va a llegar a tiempo. Dice la palabra del Señor que cuando estaba planificado que Cristo viniera, dice la palabra de Dios que cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿Cuándo sucedió eso? Cuando vino el cumplimiento del tiempo. Dios no va a llegar tarde. Aunque usted tenga un problema difícil, Dios no va a llegar tarde. Dios va a llegar en el preciso momento. Pero ¿qué pasa con nosotros? Que nos desesperamos. ¿Qué pasa con nosotros? Que entendemos que nosotros podemos resolver eso y hacerlo mejor que Dios. Y nosotros no lo vamos a hacer mejor que Dios.
Ustedes recuerdan que Dios le había dicho a Abraham acerca de una promesa. Tú vas a tener un hijo y yo voy a hacer de ti una gran nación. Ahora, ¿qué sucedió con Sara? ¿Ella esperó en el Señor? No, ella se desesperó y le dijo a Abraham, mira, toma a esta egipcia, toma a Agar y llégate a ella para que tú tengas un hijo y quizás de ese hijo Dios va a levantar esa nación grande. ¿Y sabe qué sucedió? Que ellos se desesperaron y de esa desesperación vino Ismael, y el conflicto que nosotros vemos hasta el día de hoy entre los israelitas y los árabes precisamente viene por eso. ¿Por qué? Porque hubo alguien que se desesperó, tomó una mala decisión y no esperó en silencio a Jehová. Dios, hermano, nunca llega tarde. Dios no va a llegar tarde a tu vida. Dios no va a llegar tarde a mi vida. Dios va a llegar en su justo momento. A pesar de que sintamos que estamos llegando al límite de lo que podemos soportar, Dios nunca permitirá que nosotros nos ahoguemos. Dios no va a permitir eso. Mira lo que dice Salmo, capítulo 40, versículos 1 al 3. Dice el salmista: pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación. Y llega un momento en mi vida que yo llego a la desesperación. Estoy en una situación que no veo salida, estoy desesperado. Pero dice ahí que el salmista esperó pacientemente. Dios escuchó su situación y sigue diciendo el texto: del lodo cenagoso puso mis pies sobre peña, es decir, me llevó a un lugar seguro y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. ¿Qué hizo esta persona? Esperó en el Señor. Estaba en una situación difícil, sí, porque dice ahí que lo sacó del pozo de la desesperación. Estaba en una situación difícil, pero Dios llegó a tiempo. Dios siempre va a llegar a tiempo a nuestras vidas. Quizás yo pienso que Dios se está dilatando. Quizás yo pienso que Dios se ha olvidado de mí. No. En el silencio Dios está obrando y Dios está trabajando. La segunda razón, hermanos, por la que debemos esperar con gozo en Dios es porque Dios siempre tiene algo mejor para nosotros. Óigame bien, Dios siempre tiene algo mejor para nosotros. Es muy normal que cuando yo tengo una situación de crisis o de problema, o cuando yo quiero hacer algo, yo como humano, resolver eso. Yo lo voy a resolver. Yo lo voy a hacer. Yo he visto, por ejemplo, quizás conozco un caso de una pareja que no podían tener hijos. Y quizás la primera parte que ellos hacían era resolver humanamente. Iban a los médicos, trataban de hacer tratamientos. ¿Y sabe qué pasó? Que ese matrimonio esperó en el Señor. Y hay un hermano que Dios no le dio un hijo, Dios le dio 3 hijos. ¿Usted sabe quién hace eso? Eso lo hace el Señor. Y yo tengo que esperar en el Señor. Si yo me desespero y trato de resolver yo no voy a resolver, porque Dios siempre tiene algo mejor. Ellos estaban buscando uno. ¿Y sabe cuánto Dios le dio? Dios le dio 3. ¿Qué hizo Ana? Ana, frente a esta situación en la que no podía dar hijos, ¿qué hizo Ana? Esperó en el Señor, se puso a orar al Señor, y no solamente Dios le dio un hijo, Dios le dio más de un hijo, muchos hijos Dios le dio a Ana. ¿Por qué? Porque esperó en el Señor. Dios siempre tiene algo mejor para nosotros. Mire lo que dice Jeremías capítulo 29 versículo 11. Jeremías 29 versículo 11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. ¿Cuáles son los pensamientos del Señor para nosotros? Pensamientos de bien, de paz. Dios no quiere el mal para nosotros, y Dios nos va a dar algo mejor de lo que nosotros esperamos. Quizás nosotros nos desesperamos y buscamos una solución buena a nuestra situación. Sin embargo, Dios siempre tiene algo mejor.
Quizá yo voy a buscar una solución buena. Quizá yo tengo un problema en mi matrimonio y yo voy a ir al psicólogo, al terapeuta y voy a buscar una solución buena. Ahora, si usted espera en el Señor, Dios le va a dar una solución mejor. Quizá usted tiene un problema económico en su vida y usted dice, no, yo voy a buscar la manera de resolver eso. Pero si usted espera en el Señor, Dios le va a dar algo mejor. Siempre tenemos que recordar, hermano, lo que dice la Biblia. Toda buena dádiva y todo perfecto desciende de lo alto. No desciende de nosotros, no viene de nosotros, desciende de Dios. Si hay algo bueno en su vida, analice su vida, piense en su vida. Si hay algo bueno en su vida, ¿sabe quién trajo eso a usted? Dios fue el que lo trajo a su vida. No fue usted. Dios trajo eso bueno a su vida. Dice la Biblia en Efesios 3:20 que Él nos da más abundantemente de lo que nosotros pedimos o entendemos. Quizá yo estoy pidiéndole al Señor, esperando al Señor, y lo que Él me va a dar es mucho más abundante y sobrepasa mis expectativas. Así que, hermanos, yo debo esperar con gozo en el Señor, porque Dios siempre tiene algo mejor que darme. Si lo busco yo, no va a ser igual que el Señor. Hermanos, cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto, ¿sabe qué hizo el pueblo de Israel? Ellos querían alimento. ¿Y sabe qué alimento le proveyó el Señor? El maná. Y dice la palabra del Señor, alimento que nadie había comido. Es decir, era algo quizás que nosotros no nos imaginamos lo rico que eso era, pero era algo superior. Era algo que ellos ni tenían idea cómo podía ser. Y Dios les proveyó eso. Quizás ellos hubiesen querido otra cosa, pero Dios les proveyó algo mejor. Entonces hemos visto, hermanos, que debemos esperar con gozo en el Señor, porque Dios siempre llega a tiempo. En segundo lugar, debemos esperar con gozo en Dios, porque Dios siempre tiene algo mejor que darnos. En tercer lugar, debemos esperar con gozo en Dios, porque Dios siempre cumple lo que ha prometido. Miren, hermanos, si algo usted y yo debemos agarrarnos es de las promesas del Señor. Y hay muchas promesas de Dios para nosotros. ¿Qué usted debe hacer? Sustentarse en esa promesa, agarrarse de esa promesa. No dice la Biblia, yo no he visto justo desamparado y su simiente que mendigue pan. ¿No dice eso la palabra de Dios? Entonces agárrense de la promesa del Señor. Mire lo que dice Josué, capítulo 21, versículo 45. Vamos a ir a Josué, capítulo 21, versículo 45, para que veamos que Dios siempre cumple lo que ha prometido. Josué 21, 45 dice, no faltó palabra de todas las buenas promesas que había hecho, que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. Algunas cosas se cumplieron. No, el 90% se cumplió. No, la Biblia dice que todo lo que Dios había prometido a Israel, todo se cumplió. Así que, hermanos, tenemos que esperar en Dios, porque Dios cumple su palabra. Dios no va a dejar de su palabra quede en el suelo. La fidelidad de Dios y su inmutabilidad es la garantía de nuestra espera en Dios. Dios es fiel. Dice la Biblia que mientras nosotros somos infieles, ¿cómo permanece Dios? Dios permanece fiel. Y Dios es inmutable, Dios no va a cambiar. Si Él dijo que nos va a bendecir, si Él dijo que nos va a ayudar, si Él dijo que Él nos va a proteger, ¿sabe qué va a hacer Dios? Dios lo va a hacer. Todo lo que Dios promete, Él lo cumple. A veces yo estoy en una situación y estoy desesperado. Estoy en una situación que he usado todos los recursos, pero yo debo entender que yo tengo que esperar en Dios y tengo que esperar con gozo, no quejándome, no diciendo al Señor por qué. No, hermano, tenemos que esperar. A veces yo veo algunos creyentes que ellos, no sé, parece que el entendimiento y el conocimiento que tienen de Dios todavía no es un conocimiento adecuado. Miren, hermanos, nosotros estamos en una situación de pandemia y estamos en una situación difícil. Ahora, si usted es un hijo de Dios, si usted es cristiano, su vida no depende de la pandemia. Si esta pandemia va a durar 2 años y Dios en su soberanía
ha decidido que usted no se muera, ¿sabe qué va a pasar? Pueden haber 100.000 gente alrededor de usted con coronavirus y usted no se va a morir, porque Dios es un Dios soberano. Ahora, si Dios en su soberanía es que ha dicho, bueno, me voy a llevar a mi siervo ángel, va a pasar eso, hermano. Yo no puedo pensar que Dios al que yo sirvo no tiene control de la historia ni tiene control del universo, porque déjeme decirle que Él tiene control, y esto que está pasando no escapa al control de Dios. Dios tiene control de esto y algún propósito tiene Dios, pero muchas veces nosotros pensamos, no, Dios es un Dios que no está obrando, es un Dios que no va a cumplir su promesa y que va a dejar que me pase algún problema. Hermanos, el pueblo de Israel llegó un momento en que en la región donde estaba había crisis económica. Y hay un personaje que usted conoce que se llama José, que sus hermanos quisieron hacer una maldad. ¿Cuál fue la maldad? Vender a su hermano. ¿Y saben qué hicieron? Vendieron a su hermano. Pasó trabajo, vamos a decir que más o menos. Llegó a la casa de un oficial del faraón, Potifar, y dice la Biblia que ahí lo puso como jefe de la casa de Potifar. Llegó a la cárcel, y ¿sabe qué hace Dios? Ahí también hace que José esté bien. Interpreta un sueño y Faraón desde la cárcel se lo lleva al palacio. Y está en el palacio, y ¿sabe qué hace? Lo hace gobernador en Egipto, y es la segunda persona más importante en Egipto. Pero llega a una situación de crisis económica, de hambre. ¿Y usted sabe por qué tenemos pueblo de Israel hoy? Porque José estaba en Egipto y José preservó al pueblo de Dios. José fue el medio para preservar al pueblo de Dios. Hermano, Dios cumple su promesa. Si Dios había dicho que iba a ser de Israel una nación grande, lo iba a hacer. Iban a venir circunstancias adversas y Dios lo iba a hacer. No depende de las circunstancias, porque había crisis, pero ellos estaban bien. Hermanos, la viuda de Sarepta, cuando Elías llega, ¿sabe qué iba a hacer esta viuda? Hay crisis, no hay comida. Y ella iba a hacer una torta, le iba a dar su hijo, ella iba a comer y ya se acabó, nosotros vamos a morir. Imagínense que usted esté en su casa, que a usted nada más le quede una libra de arroz. Bueno, vamos a hacer esto y no vamos a quedar así. Cuando llega Elías le dice, sí, haz lo que tú vas a hacer, pero cuando tú hagas, dame a mí primero. Quizá humanamente usted hubiese pensado, oye, pero este profeta sí es bárbaro. Él sabe que me queda poco, que es para mí, para mi hijo, y me está pidiendo que le dé al primero. ¿Y sabe qué hizo la viuda? Obedeció al profeta de Dios. Hizo y le dio al primero. ¿Y sabe qué enseña la palabra de Dios? Que en esa casa no escaseó el alimento. Había crisis, pero no es porque haya crisis o no, es porque usted y yo servimos a un Dios vivo y verdadero. Es porque nosotros adoramos a Dios. Puede pasar lo que esté pasando, pero tiene que agarrarse de Dios y servir a Dios. Dios va a cuidar a su pueblo, Dios va a proteger a su pueblo, y Dios no va a dejar de cumplir ninguna de sus promesas. Si nosotros somos fieles a Él, no va a dejar de cumplir sus promesas. Hermanos, en cuarto lugar, debemos esperar con gozo en Dios, porque Dios siempre se constituirá en nuestra protección, en nuestra seguridad y en nuestra defensa. Dios siempre va a ser nuestra protección, nuestra seguridad y nuestra defensa. De hecho, hermanos, usted y yo andamos con mascarilla y andamos en la calle, pero no es la mascarilla lo que lo está protegiendo a usted, es Dios que lo está protegiendo a usted. Si usted anda en la calle y no lo asalta, no es que usted es más hábil, que usted que tiene más intuición. Dice la Biblia que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y lo defiende. No es por usted, es por el Señor que está con usted. Y si usted no le ha entregado su vida a Cristo, entrégale su vida a Cristo para que el Señor también pueda ayudarte, pueda protegerte, pueda bendecirte. Pero no piense que por usted, esa protección, esa seguridad viene de Dios. Cuando yo
cierro la puerta de mi casa, me voy a acostar. ¿Usted cree que yo tengo una pistola ahí, por si viene un ladrón? Pues yo tengo una ametralladora aquí, que desde que llegue voy a acabar con el ladrón. No, hermano. Yo me apuesto pensando en que Dios me va a cuidar, me va a proteger. Que Dios va a cuidar eso. Por eso la Biblia dice que si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Es decir, no es porque pongamos más seguridad que todo va a estar bien. Va a haber seguridad si Dios está guardando la ciudad. Mire lo que dice Salmos 18, versículo 30. Salmos 18, versículo 30. En cuanto a Dios, perfecto es su camino, y acrisolada la palabra de Jehová. Escudo es a todos los que en él esperan. Oiga esa última expresión. Escudo es a todos los que en él esperan. ¿En qué se va a constituir Dios si yo estoy esperando con gozo en él? En un escudo y en una protección para mí. Mire lo que dice primero libro de Crónicas, primero de Crónicas 5, 18 al 20. Primero de Crónicas 5, 18 al 20. Dice así la palabra del Señor. Los hijos de Rubén y de Gad y la media tribu de Manasés, hombres valientes, hombres que traían escudo y espada, que entesaban arco y 44.760 que salían a batalla. Estos tuvieron guerra contra los agarenos y Getur, Nafis y Nodab, y fueron ayudados contra ellos, y los agarenos y todos los que con ellos estaban se rindieron en sus manos. Dice anteriormente que ellos tenían escudo y tenían todo eso, pero ellos se rindieron. Miren por qué ellos se rindieron. Porque clamaron a Dios en la guerra y les fue favorable, porque esperaron en él. Ellos no ganaron eso porque ellos eran mejores guerreros, porque ellos tenían más armas. No, porque ellos clamaron a Dios, Dios les fue favorable y esperaron en él. Entonces, hermanos, tenemos que esperar en Dios en cualquier situación. Tenemos que esperar en él para que él nos pueda ayudar, para que él pueda ser nuestro escudo, nuestra protección. Si yo no espero con gozo en el Señor, Dios no va a obrar de esa manera. Yo voy a estar haciendo las cosas a mi manera, según mi lógica, según mi criterio. Pero Dios no me va a bendecir si yo utilizo mi lógica y mi criterio. Hay muchos cristianos que queremos ser muy pragmáticos. Si eso da resultado, yo lo voy a hacer. No, hermano. Tenemos que esperar en Dios y Dios va a obrar en nuestras vidas. Amén. Hermanos, hay que destacar que esperar en Dios produce dos cosas. Produce una vestimenta hermosa y produce una vida más piadosa. Cuando digo que produce una vestimenta hermosa, no me estoy refiriendo a una vestimenta física, sino que al yo esperar en Dios van a haber adornos espirituales en mi vida. Mire lo que dice Primera de Pedro capítulo 3, versículos 3 a 5. Esto hablando acerca de la mujer. Pero mire lo que nos dice la palabra del Señor. Primera de Pedro capítulo 3, versículos 3 al 5. Dice así la palabra de Dios, hablando acerca de la mujer. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Porque así se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres, que dice ahí, que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Esas mujeres que esperaban en Dios eran mujeres santas, eran mujeres que adornaban su vida con afabilidad, adornaban su vida con un espíritu correcto. ¿Pero por qué? Porque esperaban en Dios. Así que esperar en Dios va a producir una vestimenta hermosa en mi vida. Pero esperar en Dios va
a producir una vida más piadosa. Miren lo que dice 1 de Timoteo 5:5, hablando acerca de las viudas, para que usted vea lo que hace el Señor. Mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios. Oiga bien, la que es viuda y ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones noche y día. Es decir, que cuando yo espero en Dios, en mí se va a producir una vida más piadosa. Yo voy a orar más al Señor, yo voy a ser más grato al Señor, yo voy a depender del Señor porque estoy esperando en Él. Pero si yo no espero con gozo en el Señor, yo no voy a adornar mi vida con estas virtudes espirituales y mi vida no va a ser más piadosa. Una persona que es desesperada, una persona que le gusta resolverlo todo, su vida no es una vida piadosa. ¿Sabe cuándo es piadosa? Cuando yo espero en Dios, espero con gozo y Dios obra a mi favor. Mire lo que dice, hermanos, Habacuc capítulo 3. Vamos a leer Habacuc capítulo 3. Habacuc capítulo 3, versículos 17 al 19. Este es un versículo que alienta mucho. ¿Por qué? Porque estamos en situaciones que son difíciles, pero esto nos anima a esperar en Dios. Dice Habacuc capítulo 3, versículos 17 al 19. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas se han quitado de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. ¿Qué está diciendo en pocas palabras? Aunque todo se esté derrumbando y marche mal, con todo yo me alegraré y me gozaré en Jehová. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de siervas y en mis alturas me hace andar. ¿Qué está diciendo Habacuc? Aunque el panorama de mi vida sea un panorama triste, sea un panorama dantesco, difícil, con todo yo voy a seguir alabando a Dios y yo voy a seguir esperando en el Señor. No importa, hermano, qué situación tú tienes en tu vida, sigue esperando en el Señor. Él no va a llegar tarde a ayudarte. Él cumple sus promesas, hermano. Él va a ser tu protección, Él va a ser tu seguridad. Amado amigo, usted puede comenzar desde hoy a esperar en Dios si usted toma la decisión de entregarle su vida a Cristo. Si aquí hay alguien que no conoce a Cristo, tú puedes esperar en Dios, pero tú tienes que comenzar viviendo para el Señor. Tú tienes que entregarle tu vida a Él. Tú tienes que arrepentirte de tus pecados y convertirte a Cristo, poner tu fe en Él. Usted puede estar seguro que si usted hace eso, si usted le entrega su vida a Cristo, Él no le va a fallar y Él va a hacer que su vida sea una vida diferente. Pero si usted le entrega su vida al Señor, amado hermano y hermana, muestra siempre un gozo perfecto, confiando siempre en las promesas de Dios. Espere en Dios, no se queje, espere en Dios y haga silencio. Alce sus ojos para mirar las grandes maravillas que Dios irá haciendo en su vida por haber esperado en Él con gozo. Así como este hermano tenía muchos años esperando un hijo y alzó sus ojos y vio la maravilla de que Dios le dio 3 hijos, así en cualquier cosa en su vida usted va a esperar en el Señor y usted va a ver las maravillas del Señor. Pero recuerde, hermano, tenemos que esperar con gozo en el Señor, guardando silencio para ver el obrar de Dios. Así que Dios le bendiga. Vamos a orar para pedirle al Señor por lo que hemos expuesto en esta mañana. Pues Dios, gracias por tu palabra, gracias porque sabemos que eres tú quien obra en los corazones. Nosotros, Señor, no somos grandes, no somos los mejores instrumentos,
pero dice tu palabra que ella no vuelve vacía. Yo sé, hermano, que quizás alguno de los que están aquí está atravesando alguna situación o quiere tomar una decisión importante en su vida. Pero yo te animo, hermano, a que tú esperes en el Señor. Y ahí donde usted está sentado, usted puede orar al Señor y decirle: Señor, quizás yo en todo este tiempo he actuado con desesperación, yo siempre he actuado creyendo que puedo tener control de todo en mi vida, que yo puedo organizarlo todo, pero yo quiero esperar en ti y quiero guardar silencio ante ti. Así que órale ahí al Señor, hable con su Dios, diga: Señor, ayúdame a esperar en ti, ayúdame frente a este problema a confiar en ti, a entender que tú vas a obrar. Alces los ojos al Señor y vea las grandes maravillas que el Señor puede hacer. Así que órale al Señor unos momenticos y póngase a cuenta con su Dios. Oh Señor, te damos gracias por este tiempo que tú nos has dado. Ayúdanos, Señor, a no desesperarnos frente a ninguna circunstancia. Ayúdanos, oh Dios, a esperar en ti, a confiar en ti y a saber que si ponemos todo en tus manos, todo va a marchar bien. Tú siempre harás mejor lo que nosotros necesitamos que nosotros mismos. Tú siempre deseas lo mejor para nosotros. Tú siempre, Señor, estás velando por nosotros. Así que ayúdanos, Señor, a guardar silencio ante ti y a esperar siempre. Así que te lo ruego, Dios, en nombre de Cristo Jesús.